para la Prosecretaría de Divisiones con el doctor Daniel Márquez Gómez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas tardes, doctor. Reciba un cordial saludo de nuestro prosecretario de Divisiones, Gregorio Ernesto Paredes Gómez. Pues un saludo también a don Gregorio. Gracias. Doctor, usted como jurista, ¿por qué le interesó el tema de la extinción de luz y fuerza del centro? Bueno, la especialidad que yo manejo en el instituto es el derecho administrativo y como administrativista, pues siempre es interesante ver cómo se constituyen, cómo funcionan y cómo se extinguen aquellas empresas, aquellos entes con personalidad jurídica y patrimonio propio que brindan los servicios públicos a la población. Ok. Doctor, usted habla de simulación de actos jurídicos en los que incurren en responsabilidades tanto la Presidencia, la Consejería Jurídica, la Comisión Federal de Electricidad, la Policía Federal y el SAE. ¿Cómo se fundamenta esto, doctor? Sí, a ver, como administrativista, en lo personal, creo que los actos administrativos deben cumplir con lo que prescribe la ley. En este caso, hay 3 normas claramente aplicables. Lo que es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por un lado. Por el otro lado se encuentra la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y junto con estas está también la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. El acto a partir del cual se extingue luz y fuerza del centro, un decreto del Ejecutivo en 2009, pues básicamente lo que hace es generar una especie de actos jurídicos que desde mi punto de vista son incompletos. Algo que a mí me llamó la atención en un principio es el hecho mismo de que se le da intervención al Servicio de Administración y Enajenación. Me llamó la atención porque me quedaba muy claro que la idea básica era no generar la figura de la subrogación patronal, precisamente para no permitir que los trabajadores de luz y fuerza del centro pudieran exigir ante la Comisión Federal de Electricidad la figura de la sustitución patronal y desde esta perspectiva poder ejercer el derecho que se les reconoce en la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Entonces el decreto parece ser una herramienta jurídica pulida, cuidada. Hay un engarce hacia la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, hay una serie de consideraciones supuestamente sustentadas en la eficiencia y la eficacia del servicio, pero de entrada en el decreto se establece que en el caso de los trabajadores de la extinta luz y fuerza del centro se les deben reconocer todos sus derechos laborales, que esa es la parte que a mí me llama la atención. Y los derechos laborales no son única y exclusivamente la indemnización legal en términos constitucionales, sino también tienen que ver con el derecho al trabajo que está consignado en la propia Constitución. El proceso que se da posteriormente, en donde aparentemente se dice que se van a respetar los derechos de los trabajadores, se vuelve en este punto de vista significativo. ¿Por qué? Porque el gobierno federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, genera una estrategia en donde afirma, sostiene, dice que se va a capacitar a un grupo de trabajadores que acepten la liquidación para posteriormente reincorporarlos a brindar servicios en la Comisión Federal de Electricidad. Y es algo que no sucede, que es una cuestión que ahí nos muestra claramente cómo se les obliga a los trabajadores a aceptar un acto jurídico, la liquidación, y por el otro lado se les niega el derecho
humano reconocido en la Constitución y en instrumentos internacionales al trabajo. Esa es una cuestión. Por otro lado, la intervención del Servicio de Administración y Enajenación es un tanto anómala, porque este servicio recibe los bienes y posteriormente los entrega en comodato a la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad, en términos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, está facultada para brindar este servicio en términos legales. Sin embargo, para la zona centro ya existía una empresa, que era Luz y Fuerza del Centro. Desde esta perspectiva, si el Ejecutivo, vía un decreto, decide que se extinga Luz y Fuerza del Centro, lo correcto era que el Ejecutivo, a su vez, definiera por lo menos 3 situaciones básicas. La primera situación básica es quién se iba a ocupar de brindar el servicio público de energía eléctrica en la zona centro. La segunda cuestión básica, qué iba a suceder con los contratos que tenían suscritos quienes en la zona centro habían contratado con Luz y Fuerza del Centro la prestación del suministro de energía eléctrica. Y, en tercer lugar, qué iba a pasar con los bienes, tanto muebles como inmuebles, que estaban afectos al servicio público de energía eléctrica en la zona centro. Entonces, sucede algo muy particular. Para no generar la figura de la sustitución patronal, lo que hace básicamente el gobierno federal es dárselos a un ente que no está facultado para brindar el servicio público de energía eléctrica. Pero este ente a su vez los da en comodato a la Comisión Federal de Electricidad sin que se conozca el acto jurídico a partir del cual se da este comodato. Me comentaban que es un contrato, ¿sí? Pero este contrato a su vez tiene el gran problema o el gran vicio de que los bienes supuestamente se dan para que quien los recibe, que en este caso es la Comisión Federal de Electricidad, brinde el servicio público de energía eléctrica, lo cual nos muestra una paradoja. Nos muestra la paradoja de que en el decreto se evitó a toda costa mencionar que la Comisión Federal de Electricidad se iba a hacer cargo de prestar el servicio público de energía eléctrica en la zona centro, precisamente para eludir la constitución de la figura de la sustitución patronal. Y desde ese punto de vista se simula un acto jurídico al intermediar a través del Servicio de Administración y Enajenación, que ese es un gran problema. Entonces, desde este punto de vista, dado que este Servicio de Administración y Enajenación no está facultado legalmente para operar la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, no puede dar bienes en comodato para ese servicio, ¿sí? Y desde otro punto de vista, el acto jurídico comodato no es lo suficientemente consistente para que los bienes que pertenecían a Luz y Fuerza del Centro se le entreguen a la Comisión Federal de Electricidad. En este caso, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal son muy claras. En el decreto de extinción de un organismo paraestatal se debe establecer cuáles son los actos jurídicos que son conexos o anexos a esa extinción, y entre ellos cuál es el uso o destino que se le va a dar a los bienes, lo que no se hace en el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, ¿sí? La otra cuestión, no se establece cuáles son las consecuencias jurídicas de la extinción frente a quienes obtienen el servicio público de energía eléctrica. O sea, no se establece cuál es el valor jurídico de los contratos que suscribieron todos los usuarios de la zona centro con Luz y Fuerza del Centro. O sea, no se dice quién se hace responsable de las consecuencias que se deriven de esos contratos, atendiendo a la naturaleza jurídica del contrato de suministro que se surte en prestaciones periódicas, ¿sí? Entre dos partes, una parte que otorga un servicio o un bien y otra parte que recibe ese servicio o ese bien. En el caso concreto, entonces, se ve desde ese punto de vista el problema de la simulación también. Ahora, otro elemento que impacta es
hasta dónde efectivamente ya no era necesaria la vigencia de una empresa del Estado como Luz y Fuerza del Centro, porque da la impresión de que los argumentos que contiene el decreto vinculados con la eficiencia y la eficacia son hasta cierto punto consistentes. Sin embargo, nos damos cuenta, ya al analizarlo a la luz de la distancia, que pues el servicio público de energía eléctrica en la ciudad no ha mejorado, se siguen generando los mismos vicios, tenemos también problemas incluso de ineficiencia o ineficacia vinculados con el hecho mismo de las explosiones de mufas en el centro, por ejemplo, que ahí hay todo un debate si son reales o no, pero bueno, ahí está, es un hecho claro, y pues una serie de apagones que se vienen presentando. Y por el otro lado, pues surge el problema de la sustitución de facto, porque si no hay sustitución patronal, o sea, si en el caso concreto no hay una sucesión entre Luz y Fuerza del Centro y la Comisión Federal de Electricidad, debido a la figura de la intermediación del servicio de administración y enajenación, ¿qué hace la Comisión Federal de Electricidad prestando el servicio público de energía eléctrica en la zona centro sin que exista un mandato concreto del Ejecutivo o del Legislativo para que así se haga? Y esto me lleva también a afirmar que hay una simulación de actos jurídicos con la finalidad de negar en los hechos a los trabajadores que se constituya la figura de la sustitución patronal. Ok. Sí, bueno, ahora vemos que el SAE efectivamente está en una situación muy intermedia, ¿no? Pero su función es ser depositaria de bienes y ulteriormente, en términos de las normas, o venderlos y obtener recursos, o destinárselos a quien la autoridad le ordene que lo haga. Esa es la otra parte interesante. Habría que ver si motu proprio pueden ellos generar este proceso de contratación como es el comodato. Lo que sí habría que sostener es que por lo menos los bienes que detenta en este momento la Comisión Federal de Electricidad y que pertenecieron a Luz y Fuerza del Centro, los tienen precario. Esto significa que jurídicamente hablando no hay un título legal válido, ¿sí?, que justifique que la Comisión Federal de Electricidad esté haciendo uso de los bienes que correspondieron a Luz y Fuerza del Centro. Ok. Doctor, y de acuerdo a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Servicio del Sector Público, el SAE tiene la responsabilidad en cuanto a la administración de los bienes y derechos, como nos estaba comentando. Sin embargo, no se ha hecho responsable del usuario. Sí, por eso es lo que decimos. Ajá. La gran falla del decreto es que no se dice quién le va a brindar el servicio público de energía eléctrica al usuario. Se ve que quienes le ayudaron al Ejecutivo a elaborar este decreto pensaron inmediatamente en el problema de la sustitución patronal. O sea, se ve que hubo una operación jurídica vinculada precisamente para evitar que se constituyera la figura de la sustitución patronal. Y es ahí donde yo hablo de la presencia de actos jurídicos simulados. Por eso precisamente, insisto, este servicio de administración y enajenación carece de facultades legales para dar en comodato bienes que le son dados para administrar. ¿Sí? Ahora, los usuarios han estado acudiendo a Profeco a interponer quejas por el servicio que están recibiendo. Sí. ¿Esta no garantiza o sí garantiza la vigencia de sus contratos? Pues esa es una cuestión muy interesante, porque ahí vendrían dos vías, ¿sí? Suponiendo que Profeco dijese, no, tu contrato no es válido, esto significaría que estos usuarios tendrían que generar una nueva contratación con la Comisión Federal de Electricidad para recibir el suministro de energía eléctrica, ¿sí? Entonces, esto mostraría que
la Comisión Federal de Electricidad en los hechos se está haciendo cargo del servicio público de energía eléctrica en la zona centro, que de facto ya lo hace, pero esto empezaría a dibujar los problemas jurídicos. El principal problema jurídico sería el siguiente: ¿qué sucedería si el usuario decidiera que el Estado como tal es quien debe garantizarle el suministro de energía eléctrica, y si se obligara al Estado a reconocer como válidos los contratos que suscribió con Luz y Fuerza del Centro? Porque ahí existe un problema jurídico que es el de los derechos adquiridos, ¿sí? Entonces, el usuario podría acudir a las vías jurídicas en caso de que se desconociera esta obligación legal del Estado para que los tribunales declararan sobre el valor jurídico del contrato y sobre quién está obligado a brindarle ese suministro de energía eléctrica. Por el otro lado, vamos a pensar que Profeco dijera: estos contratos son válidos y ahora le corresponde asumir las obligaciones que se derivan de ellos a la Comisión Federal de Electricidad. La autoridad federal, el Ejecutivo, porque Profeco es el Ejecutivo Federal, estaría reconociendo que hay subrogación patronal. Y creo que es lo que no quiere. Y bueno, entonces, ¿cuál sería la vía jurídica apropiada para que el usuario pudiese hacer todo esto que usted nos comentó? A ver, el usuario, en mi opinión, tendría dos vías, aunque no sé la primera qué tan oportuna sea. La vía sería la del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, atendiendo a la naturaleza jurídica múltiple del contrato de suministro. El contrato de suministro que se suscribe con Luz y Fuerza del Centro, y que ahora se buscaría que la Comisión Federal de Electricidad lo tuviera por válido, ¿sí? Tiene básicamente tres vertientes. Tiene la vertiente de acto administrativo, tiene la vertiente de acto mercantil y tiene la vertiente de un contrato civil. En cuanto a acto administrativo o contrato administrativo, pues la vía jurídica apropiada sería el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Si se quisiera hacer valer los actos administrativos que se derivan de ese contrato. Si el interés fuese hacer valer el suministro, los tribunales federales han ido configurando una serie de tesis y jurisprudencias en el sentido de que se trata de un acto mercantil, y desde ese punto de vista, pues los competentes serían los juzgados de distrito especializados en la materia civil. Por otra parte, también se podría dar el caso de que alguien pensara que aquí hay obligaciones de corte civil. También hay jurisprudencia que piensa o que considera que estos contratos pueden contener efectivas obligaciones civiles. Desde ese punto de vista, quien sería competente también sería un juzgado de distrito especializado en la materia civil. Ahora, hay una acotación en cuanto a la naturaleza jurídica del contrato administrativo. Si los actos administrativos que se quisieran hacer valer en alguna medida fueran vinculados a otra clase de prestaciones para las cuales no tiene competencia el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la vía apropiada sería un juzgado de distrito especializado en materia administrativa. ¿Sí? Okay. Y bueno, si bien el artículo 89 de la Carta Magna confiere al Ejecutivo la facultad de expedir el decreto, también es cierto que hubo muchas omisiones en el mismo. ¿Podemos decir que el Ejecutivo también incurre en responsabilidades? Algo que hay que destacar en nuestro régimen jurídico es este problema que se deriva del contenido del artículo 108 constitucional, que tiene un párrafo que dice que durante el ejercicio de su encargo, el presidente solamente puede ser juzgado por traición a la patria o delitos graves del orden común. Sin embargo, yo soy de la opinión que ningún poder se puede ejercer sin responsabilidad. O sea, yo soy de la opinión que el Ejecutivo, como jefe de Estado, al generar actos políticos, es susceptible de la vía jurídica pertinente, que es el juicio político.
al incurrir en delitos es sujeto de la declaración de procedencia en términos constitucionales, ¿sí? Pero, por otra parte, cuando genera actos administrativos, cuando actúa como jefe de la administración pública, entonces es susceptible de todas las responsabilidades de ley. Y desde este punto de vista, si efectivamente mi criterio se pudiera confirmar de alguna forma en las vías jurídicas, pues el presidente sería responsable de haber violado la ley. Ok. Y bueno, hablando de la vigencia y el valor jurídico de los contratos con los particulares, el Estado ha estado aplicando todo el poder coactivo para cumplir con la obligación del particular. Para obligar al particular a cumplirse. Así es. Y dejando en total indefensión al usuario. Sí, este es un problema muy fuerte en el país, pero que es muy interesante y que descubrió el periodista de Basta. O sea, muchos de los que habíamos analizado el problema nos habíamos quedado en el nivel del trabajador o en el nivel de los actos de autoridad, pero pocos habían volteado hacia el nivel de quien recibe el servicio público de suministro de energía eléctrica. Y creo que el mérito es precisamente demostrar que el decreto, al no prever quién presta el servicio público de energía eléctrica en el Distrito Federal y tampoco destacar qué sucede con los bienes que están afectos a ese servicio, pues muestra de manera clara la presencia de un acto jurídico simulado. O sea, fue una jugada, una chicana, como le decimos en el derecho, que tuvo como finalidad el evitar a toda costa que se constituyese la figura de la sustitución patronal. Pero creo que no pensaron en el corto plazo en los costos. Y quizás aquí tenemos un problema muy interesante, el cómo la gente carece de una cultura jurídica para mirar estos procesos desde otra perspectiva, porque cuando la gente contrató con luz y fuerza del centro, bueno, primero con la antigua compañía eléctrica El Águila, si no mal recuerdo, luego después de los decretos de expropiación, la compañía de luz y fuerza del centro en liquidación durante muchos años, y después con la expedición de la ley del servicio público de energía eléctrica con el descentralizado luz y fuerza del centro, pues fue generando una serie de derechos adquiridos. Esos derechos, pues evidentemente, que forman parte del patrimonio que se incorpora al contrato, un patrimonio intangible, que en algún momento y cuando al particular le convenga, puede hacerlos jurídicamente exigibles. Pero al venir este proceso de extinción de luz y fuerza del centro, sí, pues el debate ya no se centra en la facultad que tiene el Ejecutivo para extinguir esta clase de empresas de Estado, porque el Congreso le da la facultad en el cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, pero sí se centra en los efectos de la extinción frente a quienes tienen derechos adquiridos en términos de los contratos suscritos con luz y fuerza del centro. Y ahí el decreto no dice qué sucede. Y desde esta perspectiva, pues los ciudadanos que pudieran sentirse afectados podrían acudir a tribunales y exigir en los tribunales que se respetaran esos contratos y el contenido obligacional que deriva de ellos. El gran problema es que no se está haciendo así. O sea, no hay un movimiento ciudadano fuerte interponiendo, no sé cuántos millones de usuarios sean de la zona centro, pero imaginemos a un poder judicial colapsado por las millones de demandas que se podrían interponer precisamente para hacer valer el derecho que tienen los particulares a que se respete el contenido del contrato suscrito con luz y fuerza del centro. Y esto pondría en evidencia de manera sólida el acto jurídico simulado, porque a los tribunales federales no les quedaría más que reconocer que hubo un error y a partir de ese error aceptar que hay una sustitución patronal en términos, más bien, que hay una sustitución entre lo que es luz y fuerza del centro y la Comisión Federal de Electricidad, y como consecuencia se tendría que aceptar
que en los hechos hubo una sustitución patronal y desde ese punto de vista hacer efectivos los derechos de los trabajadores, incluso de manera retroactiva, porque eso mostraría que las liquidaciones que muchos de ellos aceptaron por necesidad o por lo que haya sido, fueron desde el punto de vista del derecho mexicano ilegales. Doctor, también existen contratos vigentes emanados de la relación de trabajo. ¿Cuál sería el valor jurídico del contrato colectivo del que es titular el Sindicato Mexicano de Electricistas? Vaya, esa es una pregunta muy interesante. Me imagino que es más para laboralistas que administrativistas, pero habría que decirlo. Todo instrumento jurídico suscrito por las partes y en donde no existe una causal de rescisión asociada a alguna cláusula del mismo contrato, jurídicamente hablando es válido. Y ahí viene una cuestión que es muy interesante. Todos los instrumentos de contratación colectiva y los demás documentos legales que emanen de ese instrumento, del contrato colectivo de trabajo, pues tienen el valor jurídico que se desprenda de su clausulado en cuanto a que expresan la voluntad de las partes, en este caso del Sindicato Mexicano de Electricistas y del gobierno federal. Y ahí viene una cuestión interesante. La extinción de una empresa, como en este caso fue la extinta Luz y Fuerza del Centro, sí, no prejuzga el contenido obligacional del contrato, quizás impacta en lo que se llama la materia de trabajo y obligaría en todo caso a que se aplicaran las normas en materia de liquidación legal que el propio instrumento contractual estableciera. Pero sí, solo sí, se demuestra que no existe ya la materia de trabajo, que creo que no es el caso. En el caso concreto, pues, el solo hecho de que la zona centro del país exista, que esté demandando la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica y que esté la Comisión Federal de Electricidad brindando ese servicio, pues acredita que hay materia de trabajo. Y quizás lo más adecuado hubiese sido que a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro se les integrara la Comisión Federal de Electricidad como una división para que brindaran el servicio en esta zona. No sé por qué no se hizo, pero pues ahí es una pregunta que se debe hacer a las autoridades competentes y que ellas tendrían la obligación de responder. Muy bien, doctor, pues le agradecemos mucho el tiempo que nos dio, sus conocimientos, su sapiencia. No sé si quisiera agregar algo más. Pues básicamente que hay que transitar hacia un estado en donde se respete la ley. La ley es una norma de convivencia entre todos nosotros y quienes tienen la mayor responsabilidad de respetarla son precisamente las autoridades. No podemos aceptar que actos jurídicos, por benignos que se piense que son, se hagan violando la ley. No podemos aceptar ya en este México tan dolido, con tantos problemas, que alguien nos diga que para aplicar la ley hay que violar la ley. Si el decreto se aplica en sus términos, los derechos que puedan derivarse de la relación contractual entre el gobierno federal y los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro deben respetarse irrestrictamente, no solamente el derecho a la indemnización, sino también el derecho al trabajo. Muchas gracias, doctor. Lo que es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por un lado. Por el otro lado se encuentra la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y junto con estas está también la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. El acto a partir del cual se extingue Luz y Fuerza del Centro, un decreto del Ejecutivo en 2009, pues básicamente lo que hace es generar una especie de actos jurídicos que desde mi punto de vista son incompletos.
Algo que a mí me llamó la atención en un principio es el hecho mismo de que se le da intervención al Servicio de Administración y Enajenación. Para la Prosecretaría de Divisiones, con el doctor Daniel Márquez Gómez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas tardes, doctor. Muy buenas Reciba tardes. un cordial saludo de nuestro prosecretario de Divisiones, Gregorio Ernesto Paredes Gómez. Pues un saludo también a don Gregorio. Gracias. Doctor, usted como jurista, ¿por qué le interesó el tema de la extinción de luz y fuerza del centro? Bueno, la especialidad que yo manejo en el instituto es el derecho administrativo y como administrativista, pues siempre es interesante. Hay una serie de consideraciones supuestamente sustentadas en la eficiencia y la eficacia del servicio, pero de entrada en el decreto se establece que en el caso de los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro se les deben reconocer todos sus derechos laborales, que esa es la parte que a mí me llama la atención. Y los derechos laborales no son única y exclusivamente la indemnización legal en términos constitucionales, sino también tienen que ver con el derecho al trabajo que está consignado en la propia Constitución. El proceso que se da posteriormente, en donde aparentemente se dice que se van a respetar los derechos de los trabajadores, me llamó la atención porque me quedaba muy claro que la idea básica era no generar la figura de la subrogación patronal, precisamente para no permitir que los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro pudieran exigir ante la Comisión Federal de Electricidad la figura de la sustitución patronal y desde esta perspectiva poder ejercer el derecho que se les reconoce en la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Entonces, el decreto parece ser una herramienta jurídica pulida, cuidada. Hay un engarce hacia la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, ante ver cómo se constituyen, cómo funcionan y cómo se extinguen aquellas empresas, aquellos entes con personalidad jurídica y patrimonio propio que brindan los servicios públicos a la población. Ok. Doctor, usted habla de simulación de actos jurídicos en los que incurren en responsabilidades tanto la Presidencia, la Consejería Jurídica, la Comisión Federal de Electricidad, la Policía Federal y el SAE. ¿Cómo se fundamenta esto, doctor? Sí, a ver, como administrativista, en lo personal, creo que los actos administrativos deben cumplir con lo que prescribe la ley. En este caso, hay 3 normas claramente aplicables.